Bueno, buenas noches estudiantes. Soy el profesor Jason Jair Lozano. El día de hoy voy a grabar esta videoconferencia correspondiente a la actividad número 7 del curso de ética profesional, que es un curso ofertado por la Unidad Académica de Protección Social de la Uniminuto Regional Buga. Esta actividad tiene como eje central trabajar el tema de mente y cuerpo, de la, por así decirlo, de la articulación o de la armonía que debe haber en estos dos componentes del ser humano en cuanto a las situaciones y problemáticas en contextos organizacionales. Esta actividad va a retomar un poco lo que se considera de las actividades anteriores en cuanto a la actividad número 5 y en cuanto a la actividad número 6. Estas dos actividades, recordemos que la 5 correspondió al trabajo que se hizo desde Hume, desde el juicio, los juicios morales referentes a las emociones, y la número 6 que correspondió a la ética del amor propio de Fernando Sabater. Entonces, esta actividad va a sumar esas tres actividades, las dos que acabo de mencionar, y va a trabajar en un planteamiento de Marta Nussbaum, y estas van a ser referentes para la realización de la actividad. Bueno, un momento, por favor. En cuanto al objetivo de la sesión, vamos a abordar las emociones y su incidencia en los ámbitos organizacionales para hacer una reflexión en torno al tema laboral. En cuanto al orden del día, pues vamos a tener los referentes de Marta Nussbaum en cuanto a las ideas principales del texto, que se va como recurso educativo, y también vamos a hablar acerca de la explicación y entrega de la actividad. Les voy a explicar cómo descargar el formato y cómo diligenciarlo. Por favor, permanezca en toda la asesoría para no realizar preguntas sobre actividades o elementos que ya se explicaron. Bueno, los apartados que estamos viendo aquí son de Marta Nussbaum. Marta Nussbaum es una filósofa estadounidense que ha trabajado diversos temas en cuanto al tema, perdón, es una filósofa estadounidense que ha trabajado elementos de gran importancia en cuanto a la sociedad actual, en cuanto a a la inclusión, en cuanto a la mujer. Tiene diversos libros, uno de los que vamos a hacer el recurso el día de hoy. Vamos a trabajar un poco, ella habla un poco también de la reflexión ético-moral en las sociedades contemporáneas y en la relación entre política, inclusión de género y sociedad. Entonces es una autora bastante reconocida en ese ámbito y el cual pues vamos a abordar el día de hoy con este texto. Encontramos dos citas, una de ellas dice lo siguiente, en cuanto a las relaciones de las emociones y el cuerpo. Dice, en este marco aparece la importancia que se conceden a las emociones para el razonamiento moral, en cuanto expresan la vulnerabilidad constitutiva de los seres humanos y desvelan objetos de valor. Las emociones son el resultado del estado de apertura del ser humano hacia aquellos objetos que consideran valiosos y que escapan a su completo control, revelando sus limitaciones, pero también los recursos con los que cada ser humano, con los que cuenta el ser humano para desenvolverse en un mundo de conflictos y azar. Es decir, que aquí en esa cita lo que hace la autora es reconocerle a las emociones un elemento importante, que todas las emociones tienen incidencias en el ser, pero también en cuanto a su proyección en la sociedad. Ello implica que, por así decirlo, son el conducto, el canal mediante los cuales los individuos se expresan. Entonces, es inadecuado pretender de que las emociones se reprimen, que las emociones no tienen incidencia o que tienen algún tipo de elementos en cuanto al desarrollo de las actividades diarias. Entonces, vamos con esta primera cita acerca de la relevancia de las emociones frente al ser. En la segunda, citando a Marshall Proust, levantamientos geológicos, perdón, geológicos del pensamiento, por lo tanto, ya desde su planteamiento inicial, Nussbaum se aleja de aquella teoría que concibe que las emociones como energías o impulsos de carácter animal sin conexión alguna con nuestros pensamientos, figuraciones o valoraciones. En su concepción, las emociones son cognitivas, es decir, están imbuidas de inteligencia y de sentimiento sobre los objetos que nos rodean y además son evaluadoras porque encierran un pensamiento sobre la relevancia o importancia de dicho objeto.
Es decir, que Nussbaum considera de que las emociones no son impulsos y que son muy diferentes en cuanto a las acciones de algunos animales o de otros mamíferos. Por ejemplo, si nosotros vamos a un momento cuando, digamos, un perro ladra es por un instinto de defensa de su interés o de porque se siente amenazado. Entonces es un instinto o un impulso que se tiene. En cuanto a los humanos, así sean por cuestiones de fracciones de segundo, tienen un razonamiento de esas situaciones o incluso en alguna de las otras emociones como tristeza, alegría o cualquiera otra de ellas, existen razonamientos psicológicos de esas emociones que afloran o que tienen un fundamento. Por ejemplo, si una persona tiene un carácter y ese carácter eh, se fundamenta en algún comportamiento o en algún sentimiento particular, eso es porque hay un desarrollo del ser y por así decirlo no son fortuitas, no son al azar, sino que tienen una fundamentación en, como lo dice ella, en un discernimiento sobre los objetos y las situaciones que los rodean. Es decir, que las emociones no son impulsos, no están alejadas del razonamiento y no están exentas de razonamientos o de procesos de pensamiento, sino que al contrario, pues tienen, por así decirlo, incidencia y relación directa. Eh, Esto de alguna manera como los apartados, unos apartados importantes para que tengan en cuenta en la elaboración de la actividad. En cuanto a cómo se relaciona con el cuerpo, dicen que Marta Nussbaum van a leer allí que tiene una relación directa en el sentido de que, por así decirlo, el cuerpo es el vínculo o es el canal mediante el cual se expresan las emociones. Entonces no es tan fortuito decir de que son separadas, sino que al contrario son complementadas, pero en un sentido organizacional deben ser complementarias. Una depende de la otra y viceversa. Hay unas recomendaciones que se pueden emplear en cuanto a la inteligencia emocional, pero un poco relacionada también en los ámbitos laborales y son recomendaciones que vamos a expresar en este video. Por crear y mantener la cultura, clima, estructura y recursos necesarios para lograr sus objetivos. Otro insumo igualmente importante, pero al cual no se le presta mayor atención, es el conformado por las emociones de las personas que laboran en dicha organización. Esas emociones, sin lugar a dudas, pesan sobre la estructura organizacional. ¿Te has percatado de la poderosa influencia? Inteligencia emocional en el contexto laboral. Las organizaciones se esmeran por crear y mantener la cultura, clima, estructura y recursos necesarios para lograr sus objetivos. Otro insumo igualmente importante, pero al cual no se le presta mayor atención, es el conformado por las emociones de las personas que laboran en dicha organización. Esas emociones, sin lugar a dudas, pesan sobre la estructura organizacional. ¿Te has percatado de la poderosa influencia que tus emociones ejercen sobre tu experiencia laboral? No solamente intervienen en tu relación con los demás, sino que tienen el potencial incluso de impactar tu desempeño. La inteligencia emocional en el contexto laboral hace referencia al manejo que se hace de las emociones en los lugares de trabajo. Es necesario instruirnos en este tema para poder conocer y reconocer las emociones tanto en nosotros mismos como en los demás. Tomando en cuenta lo anterior, vale la pena iniciar con una breve explicación sobre las 6 emociones llamadas universales, precisamente porque todas las personas alrededor del mundo las experimentan. En primer lugar, vamos a mencionar la felicidad. Es un sentimiento positivo ante el cumplimiento de un deseo o un objetivo, que provoca una sensación positiva de paz y sosiego. Lo ideal es que las personas siempre se sientan a gusto y felices en su trabajo. El bienestar laboral de las personas la mayoría de las veces significa mayor productividad. Daniel Goleman, autor del libro Inteligencia Emocional, menciona que cuando la gente está a gusto es cuando mejor trabaja. Esto podría indicar que la felicidad es quizás la emoción más importante para crear un clima laboral positivo. Como segunda emoción universal, podemos mencionar la tristeza. Esta suele acompañarse de un deseo de aislamiento y pasividad. Interfiere seriamente en nuestra motivación y en nuestra capacidad de atención y comunicación. Tal y como menciona Daniel Goleman, las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier intento de atender otra.
Específicamente, en el contexto laboral, la tristeza provoca la disminución de la energía y el entusiasmo y puede afectar el desempeño laboral. La ira es un sentimiento de aversión o irritación prolongada ante la percepción de alguien o algo que nos desagrada siempre y no se adapta a lo que deseamos. Termina en deseo de alejamiento o aniquilación del otro. Si no podemos manejarla adecuadamente, puede generar violencia en el centro de trabajo e incluso agresiones entre los mismos miembros de una organización. El miedo es un sentimiento desagradable que genera deseos de huida ante la percepción de un peligro o la anticipación de un mal posible. Sirve para ponernos en alerta, pero puede llegar a paralizarnos. El miedo crea gran sensación de angustia y en ocasiones experimentada cuando las personas sienten inestabilidad laboral e incluso temen ser despedidos. Tal es el caso del efecto de las políticas de reducción de personal en una organización que pueden culminar en una reducción del compromiso laboral de los trabajadores. Por su parte, la sorpresa es el sentimiento de admiración ante un estímulo inesperado que orienta todos nuestros sentidos hacia él mismo. Si el estímulo es muy brusco, estaría ante un sobresalto. Queda claro que una sorpresa puede ser tanto positiva como negativa, y esto ocurre en el trabajo también. Por último, se encuentra la emoción del disgusto. Esta se relaciona con el asco que aleja a las personas de situaciones aversivas. En ocasiones, en el área laboral y personal, sentimos disgusto por una persona antes de darnos la oportunidad de conocerla. También en el contexto laboral, el disgusto podría presentarse ante ciertas tareas o interacción con determinadas personas. Aclaradas ya las emociones, es importante mencionar las características que denotan bienestar emocional en un sujeto. Número 1. Mantiene la compostura emocional en el trabajo y maximiza las relaciones interpersonales. Número 2. Expresa sus emociones a través de la asertividad y las habilidades comunicacionales. Número 3. Crea una energía emocional positiva mediante el control de sus emociones desagradables. Alcanza así una interacción positiva con sus equipos. Número 4. Entiende la conexión entre las emociones experimentadas en un momento dado y el estrés que puede estar provocando en el trabajo. Y número 5. Posee un mayor entendimiento de los sentimientos y el bienestar emocional. Todos podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional. A medida que vayamos conociéndonos a nosotros mismos, sabremos cómo reaccionar ante cada una de nuestras emociones. Es imposible controlar las emociones que nos generan las diferentes circunstancias que se presentan en el contexto laboral. No obstante, sí podemos y debemos controlar nuestras reacciones. Para lograr dicho cometido, es de especial importancia reconocer que ninguna emoción es negativa, pues siempre intenta darnos un mensaje sobre nuestro entorno y debe ser comprendida como tal. La clave está en saber descifrar lo que cada emoción realmente nos quiere decir. Bueno, en cuanto al desarrollo del video, entonces el video menciona como las 6 emociones que son más recurrentes en el desarrollo del ser o en las emocionalidades, perdón, en las expresiones. En ese orden de ideas, la autora, por así decirlo, dice cuál es la incidencia en un ámbito organizacional, es decir, cómo la ira, la alegría, el bienestar, la tristeza influyen en esos factores de una organización o de una empresa, y también da 5 recomendaciones que giran en torno a cómo relacionarse con los demás, cómo tener un poco más de asertividad en los campos organizacionales, cómo lidiar o cómo conllevar o cómo orientar las prácticas, las relaciones, todos estos elementos. Aquí hay un factor importante y es que, como vimos en el video, cierra con una situación, y es que hace una aclaración frente a que ninguna emoción es negativa. Así usted tenga ira, tenga tristeza, cualquiera de ellos, lo que hace esas emociones es que no se deben visualizar como negativas, en el sentido de que afloran emociones, estados de crisis o algún tipo de elemento que usted esté teniendo en su vida. Es decir, es como cuando se consiguen los problemas. Hay personas que consiguen los problemas como negativos, pero resulta que los problemas, según la teoría del conflicto, son oportunidades de cambio. Igual esas emociones, así son las emociones, por así decirlo, que nos generen molestias o nos generen algún tipo de problemática. Esas emociones también tienden hacer un llamado a un estado, a una condición, a una forma de ser, a una respuesta al contexto. Pero lo que sí debemos hacer es que esas emociones pueden ser llevadas de una mejor manera. Es decir, tú puedes tener ira y es evidente que podemos tener ira, pero la cuestión está en cómo yo la exploro y cómo yo
externalizo a las demás personas. Si por lo regular estoy acostumbrado a azotar o a imponer mis ideas, a ese punto es que vamos. De pronto esas manifestaciones son las que se deben controlar o se deben manejar un poco más. De igual manera, en el texto de Martha Nussbaum, esa filósofa pues, que ya les mencioné, eh, que por así decirlo, profesora emérita de la Universidad de Harvard, ella va a trabajar en dos textos, una que se llama La fragilidad del bien y otra que se llama, otro texto que se llama Paisajes del pensamiento, va a abordar un poco estas dinámicas. Ella en este trabajo, pues también el texto que ustedes van a leer, van a observar cómo relaciona el tema de la salud mental, la nutrición, todo el tema de cómo está la mujer y la cultura paternalista en cuanto a los ingresos per cápita y cómo todos esos factores conciernen al desarrollo del individuo y a que las emociones no se tengan en cuenta. Marta Nussbaum también va a decir que un factor importante que tiene que ser tenido en cuenta en las organizaciones es el capital humano. Él dice que el capital humano, por así decirlo, la dignidad del capital humano es un factor importante en las organizaciones porque son las que permiten la funcionalidad del desarrollo de toda empresa, organización o como le quieran llamar. Por eso Marta Nussbaum va a decir que hay una lista de funciones de importancia para una persona, es decir, que son capacidades, metas y que da principal relevancia al tema de las mujeres. Es decir, que allí lo van a leer ustedes como que cuáles son los elementos o los factores que toda persona debe tener en cuenta para su pleno desarrollo. Alguno de ellos que me llama la atención es, por ejemplo, el tema del ocio. Ahorita en la sociedad actual estamos muy funcionales al tema de lo productivo, al tema por así decirlo, de estar produciendo y en función de. Pero Marta Nussbaum va a aclarar de que uno de los factores que se tienen que tener en cuenta para esa dignidad de las personas es el ocio, el descanso. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando al descanso después de las jornadas laborales o el tema familiar? ¿Cuántas actividades estoy dando para mi propio descanso y para mi propio relajamiento, para mi propio encontrarme conmigo mismo? Así van a encontrar toda una lista de funciones que la autora las va a definir como de carácter importante. Dice en otras de las citas, que esto también pueden abordar estas mismas citas para el desarrollo de su actividad, yo no le veo inconveniente a ello, son las siguientes. Dice, en primer lugar, lo que distingue a las emociones de los impulsos naturales es que tienen objeto, es decir, que son acerca de algo. Por ejemplo, la identidad del temor depende de que tenga un objeto, si no se convierte en un mero temblor o un pálpito del corazón. Y entonces sí deberíamos admitir que no existe ninguna conexión con el pensamiento. Es decir, que cuando usted tiene temor a algo, es porque hay algo en su psiquis, algo en su pensamiento, algo en su razonamiento que fundamenta ese temor. El temor no te da porque sí, sino como lo aparece en esa cita, sería un mero temblor. Es decir, reafirmamos con estas citas o con esos planteamientos de que las emociones no son fortuitas o que son efímeras, sino que, por así decirlo, tienen una razón de ser y una razón de pensamiento. En segundo lugar, este objeto posee un marcado carácter intencional. Esto es, figura en la emoción tal como es percibido o interpretado por la persona que la experimenta. Por consiguiente, la emoción depende de la propia forma de percibir e interpretar los objetos que nos rodean. Es algo activo, aunque puede estar dirigida a un objeto inexistente. Es decir, que hablamos de que las emociones tienen una intención y son la manera como se externaliza del sujeto hacia la realidad. Es decir, que el sujeto le da un significado y es activo en ese momento de razonamiento, de pensamiento, pero también puede ser a situaciones o objetos inexistentes, porque generan, por así decirlo, emociones frente a los temores o algún tipo de situación. ¿Listo? Estos elementos son importantes en los ámbitos organizacionales porque así como tenemos nuestras emociones, bien sea en un contexto familiar, pues en los contextos organizacionales o laborales también están presentes. Pero el dilema está en cómo lo externalizo y cómo lo fundamento. ¿Listo? Esto a grandes rasgos son los planteamientos que esta autora realiza frente a el recurso o el texto que ustedes van a elaborar. Recordemos que nosotros estamos trabajando ya la unidad 6, esta es la antepenúltima actividad. La próxima semana estaríamos terminando el curso.
Esta actividad es de orden cualitativa, se titula como Marta Nussbaum, Emociones Políticas, y cuanto al objetivo central dice que buscamos reconocer los fundamentos de la propuesta de Marta Nussbaum sobre las emociones políticas. Por emociones políticas nos referimos a las emociones del hacer o política como la parte de las acciones que influyen en una organización o en un sistema. Y en cuanto vamos a identificar los problemas en un ámbito organizacional. Vamos a observar este video introductorio entonces. Marta Nussbaum ha reflexionado acerca del papel preponderante que tienen las emociones en las acciones morales de los sujetos. La autora sostiene que el amor es el elemento fundamental para lograr y mantener una sociedad liberal decente. Pero ¿cuál es el papel de las emociones tanto en las acciones éticas como en las decisiones y prácticas políticas en una sociedad globalizada y neoliberal? Esta unidad tiene como propósitos reconocer los fundamentos de la propuesta de Marta Nussbaum sobre las emociones políticas e identificar los conceptos básicos para la solución a un problema ético organizacional. Para alcanzar estos objetivos, trabajaremos los subtemas, las emociones y los juicios culturales, los sentimientos y las emociones políticas. A través de la revisión y análisis de los textos, Marta Nussbaum, Emociones, Mente y Cuerpo, y el relato de Clara Barton, podrá profundizar en los diferentes conceptos abordados en la unidad. Las actividades prácticas y los diversos ejercicios propuestos contribuirán en la comprensión y análisis de la incidencia de las emociones en el ámbito de la justicia y la política. Además, le permitirá establecer alternativas frente a un problema ético organizacional. Por ello, es de vital importancia la participación activa en los ejercicios, foros, actividades individuales, colaborativas y lecturas propuestas. Tenga en cuenta que el tutor estará atento a resolver sus inquietudes y le brindará la asistencia necesaria para favorecer su proceso de aprendizaje. Bueno, aquí el video aporta el elemento más importante o de vitalidad para el desarrollo y abordaje del texto, y es en cuanto a la idea principal acerca del amor. Considera pues de que en esa cuestión de que yo les mencionaba acerca de la dignidad en el capital humano y la funcionalidad del desarrollo, un elemento muy importante de esas emociones y que ustedes van a leer allí es el amor en cuanto al estado, al amor propio, al amor hacia los demás y en cuanto a estas afectividades que en los ámbitos organizacionales se requiere. No se trata de decir que usted tiene que amar a todas las personas de su empresa, sino tener una relación cordial que dignifique al otro, que tenga en cuenta la valoración de ese ser, que a pesar de esas diferencias que tenga, pues tiene algunas actividades o elementos de reconocer. Tenemos entonces la actividad 7, dice propuesta de una solución a un problema ético organizacional. Vamos a seguir trabajando en esos formatos y en esa idea de relacionar esto con un tema laboral. Dice, en grupos de trabajo los estudiantes realizarán un análisis de las teorías abordadas y presentarán la propuesta de solución al problema ético identificado en el ámbito organizacional. Estos estudios y propuestas tienen como propósito hacer un ejercicio de reflexión sobre el papel de las emociones en la agencia moral. Al finalizar esta actividad se fortalecerán las competencias de solución de problemas y gestión del conocimiento. En cuanto a los recursos que van a elaborar, primero van a leer este texto que se llama Marta Nussbaum, Mente y Cuerpo. ¿Qué le recomiendo y qué le vengo diciendo desde las clases pasadas? Tome el enlace, así como lo estoy haciendo aquí, y lo pega a una nueva pestaña, y aquí le queda el documento. ¿Qué le recomiendo? Descárguelo porque usted no sabe más adelante si en otro trabajo o en alguna otra actividad usted lo requiere. Entonces, en este caso, este texto que tiene 8 páginas es una lectura que el profesor Rubén Benito Rodríguez de la Universidad de Zaragoza hace sobre los planteamientos de Marta Nussbaum. Y aquí vamos a ver entonces los apartados. Es un texto, pues algunos apartados ya los saqué, sobre el fundamento de las emociones. Aquí solo hace falta que ustedes hagan énfasis a esos estados de bienestar que ella va
a mencionar y pues principalmente tengan en cuenta cuáles son las ideas principales para el desarrollo del texto y cómo estas ideas confluyen o son de importancia para el análisis de los contextos organizacionales. ¿Listo? Entonces lo descargan, lo pueden descargar de esta partecita de acá y allí lo tendrían ustedes. El segundo recurso va a ser este video de Clara Barton. Dice de los orígenes de la red en América. Este video pues está en inglés, pero tiene su traducción, su respectiva subtítulos. De pronto si no les aparece, entonces lo que yo les recomiendo es irse aquí a configuraciones. Espera un momentico que cargue. On April 12, 1861, Confederate artillery opened fire on Aquí como lo estoy haciendo, ustedes le dan traducir y buscan entonces en este caso el español. El video dura solo 5 minutos y aquí les va a aparecer entonces la traducción del video. On April 12, 1861, Confederate artillery opened fire on Fort Sumter in the harbor of Charleston, South Carolina. Newspaper headlines declared the Union dissolved. President Lincoln, sworn into office less than a month earlier, realized the capital was in great danger. Virginia, the city's southern neighbor, teetered on the edge of secession, and Maryland had not yet decided whether to stay or secede. He called for troops from Union states to defend Washington from being overrun. In 1861, Clara Barton was employed at the U.S. Patent Office, which is now the National Portrait Gallery on 7th Street. It was a very unusual job for a woman of her time because it was a very responsible position and fairly well paid. And in April of 1861, she learned that a unit of Massachusetts infantry, the 6th Massachusetts Infantry, was coming to the Capitol at President Lincoln's request. On Wednesday, April 17th, the same day Virginia seceded, the 6th Massachusetts Volunteers from Lowell, Massachusetts, boarded a train for the trip to Washington. The train stopped in Baltimore Friday morning, April 19th, where the troops had to change trains for the final 40-mile ride to Washington. But in Baltimore, the troops discovered themselves facing a riot. The mob, described by one newspaper as Baltimore Plug Uglies, began hurling bats and cobblestones dug from the streets. Shots rang out, first from the rioters and responded from the troops. Marched double quick, the troops running for their lives, leaving nearly everything but the clothes on their backs behind them. The train rolled out. The 6th Massachusetts had suffered and 36 wounded. So she knew that there were going to be people in that unit that she knew, that she had grown up with and had known through her teaching career. So when she heard that this unit was attacked in Baltimore by an angry mob, that she decided that she needed to do something about it. And she got her sister, Sally Vassell, and a group of other women from the Capitol to come with her to meet that train to see if they could help anyone who had been wounded. Clara Barton did indeed know the men of the 6th Massachusetts. Nearly 40 of them had been students in her first school. The remainder moved onto the Capitol itself, falling exhausted, the still unfinished rotunda, and onto the couches of the Senate. The next morning, Clara went door to door among the shops on Pennsylvania Avenue and asked for donations of food, clothing, bandages, and more. The importance of it was this was her first foray into support of the military, some 20 years before the Red Cross was founded. And it also was the first instance recorded where she enlisted volunteers, women from Washington. And after the troops were billeted and she was taking care of the wounded, they had lost their baggage, so they needed clothing, they needed food, they needed comfort items, much as our troops do today.
So she spent some of her own money shopping, and then she went to local merchants and to residents of Capitol Hill and asking them to provide these things to help the troops. She climbed into the president's chair and read them news of the war from their local paper. That day is recorded in a Lumet painting on the walls of the rotunda to this day. Clara Barton began running ads in newspapers, asking for socks, cloth, comfort items, promising to distribute packages to Union troops in Washington. Within weeks, Clara had collected so many boxes and barrels that she was forced to move to larger quarters, where she stored them behind a partition, living in what her friend Fanny Childs described as a kind of tent life. On July 3rd, 1861, she received her first battlefield pass, granting her permission to deliver what she had collected directly to troops in the field. And I think it really relates very well to what we do today at the Red Cross. So ambition wasn't in it. She wasn't looking for position. She wasn't looking for recognition, but she was determined to do what she needed to do to support the troops. And that's exactly the spirit I think we find today at the Red Cross. There are not people here who are aspiring to higher office. They're not people who are, if you talk to some of our chapter executives, for example, who recently have aided our colleagues in Mississippi and Alabama. It's not about them, it's about what they need to do to serve the people who need our help. Este video, aunque no relaciona directamente el desarrollo de la actividad, sí aborda un elemento importante y es en cuanto a la solidaridad de las decisiones políticas que se toman. Es decir, de que vemos que esta mujer contratada en un puesto que no era usualmente contratada en aquella época en Estados Unidos y en medio de la guerra civil se desarrolló en aquel momento donde las provincias del norte y las del sur entran en conflictos por temas que no convergen o que no se unen en cuanto a la gobernabilidad y en cuanto al ideal político de Estados Unidos. Por ejemplo, uno de esos factores más importantes es la esclavitud, unas provincias a favor y otras en contra. Vemos cómo esta mujer encabeza toda una organización en pro de contribuir a ese momento histórico, a una hazaña histórica en la guerra, a intervenir en un momento bélico con diferentes ayudas. Entonces, en cuanto a esto, vemos cómo las emociones de esta mujer entran a jugar a un tema en una sociedad patriarcal, en una sociedad en un complejo bélico, pero que vemos que contribuye de una manera humanitaria, en un sentido filántropo a este momento. Bueno, en cuanto a esto, entonces esos son los dos recursos, aquí están. En cuanto al desarrollo de la actividad, ustedes van a tomar nuevamente esta guía que está aquí. No descarguen guías de otras actividades porque las guías tienen componentes diferentes. La que es de la actividad 7 es la que está dentro de la actividad 7. Si usted la entrega en otra actividad, significa que usted no observó, no puso cuidado y sencillamente lo está haciendo en la guía que usted considera que le dio la gana. Y pues tengamos en cuenta que debemos recibir indicaciones frente al desarrollo. Entonces tomamos este enlace, lo colocamos acá. Y en caso de que no le descargue automáticamente de aquí, entonces lo que yo recomiendo es que la pegue aquí en un nuevo enlace y mire que automáticamente la descargo. Abriendo la guía, mientras abre, entonces les voy a recordar que esta actividad es de orden grupal, conservamos los mismos grupos de trabajo. En este orden de ideas, pues usted primero hace lectura del texto, observa esta videoconferencia y ve ese video nuevamente de Clara Barton, o si ya con haberlo visualizado en este video es necesario. Dice, diligencia de la guía 2, en este caso, propuesta para la solución del problema ético organizacional en la forma de descarga. La extensión tiene un documento de mínimo 70, perdón. La extensión del documento será de 70 y máximo 80 palabras por cada ítem. Es decir, que 70 palabras en cada uno de los recuadros, en cada uno de esos recuadros que ustedes ven aquí. ¿Listo? 70, 70 o 70, 80. Para que no nos vamos con elementos muy concretos, porque a veces en esa concretud pues se pierden los espacios reflexivos que busca este curso. Entonces, por ejemplo, un planteamiento acerca de la David Hume, que las emociones son importantes para el desarrollo. Muy corto, ni siquiera llega a la mitad de las palabras que se le está solicitando. Entonces tengan en cuenta que la extensión en cada ítem es de 70 a 80 palabras.
Debe tener en normas APA, es decir, que si usted cita a alguno de los autores de forma directa, entonces debe hacer la forma de citación APA, que ya yo la he explicado, y designa un integrante del grupo para que él sea quien suba la actividad. ¿Listo? Subiendo la actividad, entonces los demás reciben la valoración al momento en que sea elaborada. ¿Listo? La guía o la rúbrica tiene los siguientes elementos. Dice los integrantes, entonces los nombres de cada uno, pues si está solo, no importa, eso ya fue decisión suya realizarlo así. Y en el primer punto, dice, recojan 4 aportes en los que se evidencien las relaciones y las diferencias entre el video, las decisiones, la decisión de Anne y el texto de David Hume para entender y comprender la ciencia que tiene los sentimientos morales en las acciones éticas. Es decir, que usted va a tomar como referente lo que observó en la película y va a tomar, lo va a relacionar directamente con David Hume y va a decir por qué, si sí o no, estos dos recursos o estos dos elementos permite decir de que los sentimientos morales o los sentimientos generan o tienen incidencia en las acciones éticas. Entonces usted dice, sí consideramos porque en la película expresa tal y tal situación y David Hume nos dice que las emociones giran en torno a tal y tal cosa. Usted lo relaciona allí, pero tiene que haber un planteamiento que relacione los dos factores. Si usted me presenta algo descontextualizado, dice, no es que la película trató de esto, o David Hume habló de esto, pero no relaciona el uno con el otro, en cuanto a lo que le está solicitando, pues el ejercicio queda incompleto. El segundo elemento dice, a partir del texto, reseña de ética como amor propio de Fernando Savater, exponga 4 argumentos que fundamenten el papel de la educación ética en la formación profesional en un minuto, a partir de los conceptos de autoafirmación, excelencia, derechos humanos y el valor de sí mismo en el campo empresarial, etc. Es decir, que usted va a tomar eh, los pensamientos de Sabater y dígalo de qué incidencia tiene en la formación de un profesional uniminuto en cuanto a la formación de el sujeto propio. Después van a exponer 5 ideas principales del texto de Martha Nussbaum acerca de emociones, mente y cuerpo. Para eso pueden recurrir a la citación o a los elementos que yo les aporté en cuanto a la presentación inicial. Usted tiene una situación problema, esa situación problema, pasando aquí al siguiente recuadro, es la misma situación problema que usted realizó en guías anteriores. Puede retomarla, simplemente cortar y pegar y la pone allí. Y aquí usted sí va a hacer un análisis diferente en cuanto dividido 4 elementos. El primero en el qué. Usted va a determinar una propuesta de solución de tipo ético-social. Es decir, presentar un proyecto ético a nivel empresarial que contribuya a mejorar la situación de la problemática señalada por ustedes. Se deben señalar 2 referentes teóricos, autores, teorías, recursos, que será base conceptual de la propuesta. Es decir, que usted aquí va a tomar el problema, observa el problema y a partir de ello va a decir de alguna manera 2 referentes que puedan tratar este problema. Pueden ser los anteriores, puede decir, no, yo considero que deben trabajar la ética del amor propio de Fernando Savater por estas y estas situaciones, o que deben tratar el tema desde el punto de vista aristotélico, o desde el punto de vista de Martha Nussbaum, porque consideramos de que el amor hacia el otro, y así sucesivamente fundamenta. Es decir, que la propuesta que usted va a solucionar, o perdón, que va a relacionar, tiene que tener a 2 autores y va a decir por qué se relaciona con esos autores. Tengan en cuenta que ya hemos trabajado algunos de ellos. En cuanto al cómo, es presentar el procedimiento de la propuesta de solución, es decir, los pasos. Aquí se debe aplicar las diversas teorías o temas vistos en ética profesional, explicar cada paso. Entonces, por ejemplo, si usted considera que eso se soluciona mediante un círculo de la confianza, que puede ser una actividad que ayuda a los ámbitos organizacionales. Usted dice, primero vamos a organizar, segundo vamos a citar a los trabajadores en tal parte, tercero vamos a escuchar las partes, cuarto, y así sucesivamente puntualiza de manera directa cuáles serían las actividades en torno a esa propuesta que usted va a hablar. En cuanto a los recursos que vamos a trabajar, si son recursos humanos, materiales, digitales, económicos, que la fotocopia, que el espacio, que el alquiler de una finca, depende de lo que usted considera, es lo que se necesita. Y en cuanto a la reflexión, vas a colocar las lecturas, vas a responder la pregunta, las lecturas y los videos analizados en el curso aportan elementos conceptuales al problema identificado por ustedes y que se encuentra examinado, sí o no, ¿por qué? Es decir, si todos los autores que hemos visto a Aristóteles, hemos visto
Adela Cortina, hemos visto a Hume, hemos visto a Sabater, hemos visto a Nussbaum, ¿aportan a su formación? ¿Sí o no? ¿Cuál es su apreciación frente a este tema? Ya cuando lo termine, usted simplemente lo convierte a PDF y un solo compañero lo sube a el aula. ¿Listo? En cuanto a la calificación, van a tener en cuenta que existe, por así decirlo, unos parámetros. Y esos parámetros son lo que yo les voy a compartir aquí para que ustedes sepan la justificación de una nota que ustedes tengan. Entonces, por ejemplo, una nota en 5, primero va a hablar acerca de la argumentación. El documento que ustedes presenten evidencia manejo adecuado de los argumentos tomando como referente los conceptos teóricos aprendidos en la unidad. Es decir, que usted relaciona a los autores, que no habla por su propia cuenta, sino que los referencia y a partir de ellos hace la reflexión que es la que plasma. ¿Listo? Si usted hace eso, ahí va teniendo un punto. Segundo, explica de manera puntual y pormenorizada todas las etapas acerca del qué, cómo, recurso, reflexión, identificar la pertinencia de la propuesta de solución frente al ámbito ético organizacional. Es como esta segunda parte. Usted explica de manera adecuada, toma todos los elementos y aportes y eso lo plasma allí en el documento. Tercero, plantea una sólida y argumentada reflexión acerca del papel de las emociones como juicios culturales, identificando el propósito de las emociones políticas en los benevolentes, acciones humanas que contribuyan a la dignidad humana. Es decir, que usted hace un análisis, esto va ligado acerca de cuando extrajo las ideas principales de Nussbaum, pues se consideran ideas importantes. Y segundo, entrega las normas APA, utiliza el formato que es, no recurre a plagio, no tiene errores ortográficos, sintácticos o gramaticales. Usted hace todo esto en esta línea y su actividad es de 5. Entonces téngalo muy en cuenta al momento de entregar para que sepa qué es lo que se le está pidiendo. En cuanto a las dudas o inquietudes, pues nuevamente recordemos que esta actividad se sube en el foro de novedades para que vean el video toda la semana. Esta actividad se va a desarrollar se va a desarrollar desde el lunes 22 hasta el domingo 28 a la medianoche. Tenemos entonces el tema de, les quería decir esto, resulta que ustedes del 29 al 4 van a tener un receso, pues el receso de Semana Santa. En esta Semana Santa no vamos a tener ningún tipo de actividades, es un descanso muy merecido para ustedes y retornamos el día 5. ¿Listo? A partir del día 5 es que nuevamente se les revisa entonces esta actividad. La Semana Santa es de descanso. En cuanto a las inquietudes, entonces tenemos el foro de dudas y los mensajes directos. Pero les solicito por favor que primero observen la videoconferencia para no hacer preguntas sobre elementos que ya se han explicado. ¿Listo? Que tengan un bonito resto de semana y que estén muy bien.